Vamos a darle que si no se nos va todo el video, esta receta es de galletas de fresas con crema. No son la mejor estética, pero la neta están delis. Necesitamos un huevo, azúcar mascabado, azúcar estándar, harina, ay, bicarbonato, polvo para hornear, sal, vainilla, fresas y mantequilla. Pues vamos a empezar por esta mantequilla en punto pomada. ¿Qué es punto pomada? Que esté blandita, mis reinas, que esté blandita y la vamos a batir. Así que quede suavecita, 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 así como tu piel. Ah, qué jalada, ¿verdad? Pero bueno, ya después de que batimos, ya está más suavecita, más cookies, más linda. Obviamente vamos a seguir con los demás ingredientes, que es el azúcar. En estas recetas de galletas el orden es importante, ¿vale? Si las haces como se te dé tu fregada gana, mija, no van a salir, ¿sale? Pero bueno, vamos a ponerle una pizquita de sal, lo que agarra en tus dedos nada más. Yo le puse pizquita y media para que levante esos sabores, todos esos sabores. Y volvemos a mix, 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 mix. Así, échale chula, échale con ganas, porque ahorita es tiempo, porque a la hora de agregar la harina no podemos batir de más, ¿vale? Aquí, échale, échale, mija, mira cómo se incorporan, cómo se conocen esos ingredientes, bien fregones. Pero bueno, sigue el huevo. El huevo lo vamos a poner aparte. Por cualquier cosita que el huevo llegue a salir mal, pues ya no nos echa a perder toda la mezcla. Vamos a incorporar una cucharadita de vainilla. Ojo, yo la puse con el huevo para revolverla en el huevo y no sepa tanto a huevo. Para que se pierda ese sabor a huevo, pues para que entiendan, ¿no? Y la agregamos y volvemos a batir para que el huevo conozca a sus amigos, la mantequilla y el azúcar y se sienta en confianza y se mezclen sus sabores y olores. Oh, bueno, un poquito de humor no les queda mal, ¿verdad? No queda mal, pues. Pero bueno, ya, seguimos aquí con la batición un poquito y después vamos con las harinas. Pero poco a poquito, no se me desesperen. La verdad, la preparación de la masa para las galletas es súper rápido. Aquí lo que toma más tiempo es esperar a la congelación. Pero bueno, vamos a ponerle una cucharadita de Royal y media de bicarbonato, o sea, un cuarto de cucharadita de bicarbonato en las harinas y ponemos todo. A batir, a batir. Para no sobrebatir, agregamos de una vez las fresas congeladas y mezclamos hasta que ya no se vea casi nada de harina blanca. Con mi palita termino de mezclar lo que falta de la harina, no mucho porque, les repito, no quiero activar el gluten. Y ya teniéndola absolutamente toda mezcladita, bien chula y bonita, la voy a pasar a este platito y la voy a tapar con plástico film. Y la vamos a llevar al refri aproximadamente unos 30 minutos para poder hacer las bolitas. Yo las hice de 62 gramos. Ojo, esta masa, así como la ven, se desbarata un poquito porque la fresa es fresa natural congelada. Entonces, ¿qué va a pasar con esta masa para galletas? No va a estar muy estable. Hay que manejarlas con cuidado porque obviamente se deshacen por el exceso, tiene un exceso de humedad. Entonces, pues sí, a la vista no van a ser así que digan, wow, está hermosa la galleta, no, porque es fresa natural, no es lifolizada, creo que se dice, de esas que nada más las inflan, que también son muy ricas, pero pues no es lo mismo que la fresa natural. Pero bueno, ya teniendo nuestras bolitas, las metemos al congelador. Las galletas se quedan 12 horas mínimo en el congelador, así que vamos a hacer mientras el frosting con queso crema. Aquí yo lo tenía un poquito duro todavía, pero bueno, se hizo lo que se pudo, se acremó lo que se pudo. Pero bueno,
agregué tantita vainilla y obviamente azúcar glass para darle ese toque a este queso crema, a este frosting para esta galleta, que no saben qué deli estaba. Sí, obviamente creo que puede ser un poco menos cantidad de azúcar glass. Las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción, ya saben. Y hice muy poquita, nada más para ciertas galletas, no para todas, porque pues tanto dulce también no está padre. Dejen prendo la luz para que vean nomás qué bonita textura tiene. Eso es todo, mija, porque aquí hacemos todo bien, nada mal. Bueno, también tenemos nuestros errores como cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo de una vez les voy avisando, les repito, la vista de estas galletas no es wow, pero están delis. Bien, ahora vamos a hornear 175 grados por 12 minutos. Ahí le van tanteando porque no todos los hornos son iguales. Ya saben. Pero yo les dije, cuando salgan sus galletas pueden usar un cortador de galletas y darles esa formita redondita. Yo la verdad tengo, pero no sé dónde carambas está. No lo hice. No se ven mal. Si hubiera yo hecho lo del cortador de galletas, otra cosa hubiera sido, pero ya saben, me dio flojera buscarlo. Ni modo, lo siento. Le ponemos encima el frosting. Yo hice un poquito de crumble. Si quieres saber cómo hice el crumble, por favor déjenmelo en comentarios. Si no, pues no. Y decoré con unas fresas naturales al final. La verdad estaban deliciosas estas galletas. Yo les dije, a la vista no se ven wow, pero están deliciosas. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hagan las recetas. Si la hacen, por favor, me etiquetan, me avisan. Y bueno, ya, suscríbanse, hypeen, por favor. Chao.